cada uno de nosotros, al ser aplicada la sangre, hay algo precioso que ocurre, hermanos. Somos limpiados de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso dice la Biblia. Y nosotros, hermanos, debemos conocer cuán valioso e importante es la sangre de Cristo Jesús. Tenemos aquí un pequeño comentario ahí en pantalla. Nos dice que así como Caín, el Caín antiguo, el hombre por naturaleza quiere un evangelio sin la necesidad de que haya sangre. Ustedes conocen, hermanos, que Caín llevó un sacrificio, una ofrenda a Dios, pero él no consideró importante la sangre. A diferencia de su hermano Abel, Caín, él llevó algo, yo les mencionaba el domingo pasado, algo que podía ser valioso, podía tener un valor económico, pero no tenía la sangre. Y quiero decirles, hermanos, que sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión. No hay. De tal manera que sin la sangre de Cristo Jesús, ninguno de nosotros podría estar redimido o salvado. Entonces, y esto lo traigo a cuenta, hermanos, para que cada uno de nosotros vea cuán importante es el deseo del diablo de querer apartar la sangre de la adoración en las iglesias. Caín no consideró importante la sangre y por eso él llevó una ofrenda carente de sangre. Y esto, hermanos, es por una razón, porque un sacrificio sin sangre es una forma de salvación basada en las obras personales. Caín, hermanos, él llevó una ofrenda del producto de su trabajo, de su tierra, pero no tenía sangre. Entonces, nosotros hemos de ver que el pensamiento de la cruz sangrienta es una ofensa para el pecador. Fíjense que hay muchas personas que cuando escuchan a un cristiano que enfatiza mucho en algunos temas, en este caso de la sangre, como que hay algo que les molesta, como que hay algo que no les permite y ellos buscan, el mundo pecador busca la manera de obviar este tema. No es necesario estar hablando de sangre según su opinión, pero de acuerdo a nosotros, hermanos, no podemos callar de que hubo sangre derramada en la cruz y que esa sangre, al haber sido aplicada a cada uno de nosotros, causó un efecto tan maravilloso, que fue que nos limpió de todo pecado. Nos limpió, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Entonces, dice aquí que el pensamiento de la cruz sangrienta es una ofensa para el pecador, ya que, sobre todas las cosas, declara su verdadera condición ante la mirada de un Dios 3 veces santo. Los creyentes bíblicos han sido ridiculizados desde hace mucho por su religión de matadero. Y hay expresiones así un poco perversas que llevan la intención de hacer sentir mal al cristiano. Y hasta le dicen, mira, perdón, tú estás haciendo una obra, estás llevando un mensaje de matadero o de muerte.
Y es todo lo contrario, hermanos. Permítanme, por favor, hermanos, que tengo que tomarme un poquito, hermanos, porque me afecta la garganta. Entonces, les decía que es una situación perversa de parte de Satanás, el procurar hacer sentir mal al cristiano con la intención natural de desviarle la atención y de quitar el amor que tiene el cristiano por la sangre de Cristo Jesús. Ahí está lo que les mencioné, muchas de las perversiones modernas de la Biblia, al igual que un gran número de los himnarios modernos producidos por organizaciones actuales y contemporáneas, omiten muchas referencias de la sangre de Cristo Jesús. Lo están quitando, hermanos. Y yo quisiera que nunca lo vayan a lograr quitarlos de nuestro corazón. También tenemos aquí, hermanos, que aún dentro de las filas más conservadoras del cristianismo, hay algunos que niegan la necesidad de la sangre en sí, argumentando que era la muerte de Cristo lo esencial. La sangre derramada fue simplemente algo incidental. Y aquí, hermanos, hay una cosa que yo quiero aclararles. La sangre de Cristo, hermanos, no fue ningún incidente aislado, ningún accidente. No, la sangre de Cristo fue algo diferente, hermanos. La sangre de Cristo no fue algo incidental, sino que fue algo esencial. La sangre derramada fue algo esencial. Y dice allí este hombre, R.B. Thieme y John MacArthur, que tal vez ya los han oído mencionar. Ellos tienen un artículo, y yo quise traer aquí algo de eso, y dice que ellos creen que la sangre derramada fue simplemente un incidente que sucedió, que lo importante es solamente de que Cristo murió y que pagó. Pero allí lo que estamos haciendo, hermanos, es cortándole algo a una verdad, y se le está cortando algo fundamental. Y ya vamos a explicar por qué. Es algo fundamental lo que le están mutilando. De acuerdo con la Biblia, el derramamiento de la sangre de Jesucristo es absolutamente esencial para la expiación. Saben, hermanos, que ya hemos hablado bastante de la expiación, y creo yo que ustedes conocen que no puede haber expiación sin sangre. No puede haber expiación sin sangre. No, eso es totalmente imposible. Para que haya expiación, tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso tenemos aquí que primero se demanda la sangre. Ahora sí, hermanos, vamos a la Biblia. Busquen en sus Biblias y vamos a leer primeramente Génesis 9:4, y alguien más busque por favor Levítico 17, Proverbios 9:4. ¿Ya lo hallaron? Lean por favor, hermanos, 9:4. Fíjense bien. Dice allí la palabra de Dios: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué se necesitaba entonces para que se pudiera comer la carne? Necesitaba que la sangre fuera derramada. Tenía que derramarse la sangre. Veamos Levítico 17, 11 y 14. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. ¿Sí? Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no
la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que para que haya vida en la carne se necesita que haya sangre? Y la Biblia declara que la vida está en la sangre. Yo les decía el domingo pasado, ¿podrá haber vida en alguien que no tiene sangre? Alguien que no tiene sangre, hermanos, está muerto. Está muerto. La sangre es importante, hermanos. Aquí en estos pasajes se habla de la importancia de la sangre para Dios. Se habla de la sangre. Veamos por favor Hebreos 9:22. Casi todo es purificado, según la ley, por sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí no vamos nosotros, hermanos, a venir a tratar de justificar lo injustificable. Nosotros, hermanos, vamos a creer lo que la Biblia dice y enseña. Sangre, hermanos, la sangre de Cristo es importante y nosotros debemos conocerla. Mas aún Dios ha indicado claramente que ambos, la muerte y el derramamiento de la sangre, son necesarios y esenciales para la expiación. El Cordero de la Pascua ilustra esta verdad. En Éxodo 12:13, Dios dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Fíjense que cuando el pueblo de la nación de Israel salía de Egipto, que se instituyó la Pascua y que hubo un sacrificio, Dios les dio una instrucción. Él les dijo que debían tomar de la sangre derramada y la iban a aplicar en el dintel de la puerta. Pensemos nosotros que la iban a aplicar ahí en la puerta, alrededor. El propósito de esto, hermanos, era dar una lección a nosotros. Aquello significaba que cuando Dios pasara, cuando el matador, hermanos, pasara para matar a los primogénitos de los egipcios, dice que iba a haber la sangre, y si miraba la sangre, solamente iba a pasar. Solo iba a pasar. ¿Sería importante, hermanos, la sangre en ese momento, sí o no? ¿Qué habría ocurrido si alguien dice: no, yo por qué voy a aplicar la sangre? Si ya está muerto el cordero. ¿Qué habría sucedido, hermanos? Habría pasado el que andaba ahí, el ángel que iba matando a todos los primogénitos, y también habría matado a los que estaban allí, no importa si eran egipcios o judíos. ¿Por qué tenía el matador que entrar? Porque no había sangre aplicada. Por eso, la sangre es importante, hermanos. La sangre de Cristo era necesaria y no podemos nosotros aquí venir y decir lo contrario. Entonces, nos dice que el derramamiento de la sangre también requería la vida del cordero, ya que si la sangre hubiera sido lo único necesario, entonces simplemente se hubiera podido tomar un poco de sangre del cordero. La expiación de Cristo, hermanos, requiere de la sangre y necesita de la muerte del cordero. Al hablar de la muerte, hermanos, era necesaria por una razón, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, y donde no hay muerte, hermanos, no hay pago. No hay pago.
No se ha completado la transacción. Por eso es necesaria la muerte también. La muerte de Cristo y la sangre derramada son necesarias para la expiación. Ahora, dice aquí, hermanos, que la muerte del pecado prescrita por Dios, la pena del pecado prescrita por Dios es la muerte, y esta debido al derramamiento de sangre. Jesucristo, hermanos, tuvo que sangrar y morir. Jesucristo tuvo que sangrar y morir. Veamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Al hallarlo lo leen, hermanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Romanos capítulo 5, versos 6 al 9, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué dice ahí? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Era necesario la muerte y era necesaria la sangre. Veamos Colosenses 1:20 al 22. Colosenses 1:20 al 22. Amén. La sangre de Cristo, hermanos, era absolutamente necesaria. Aquí se nos habla de ambos aspectos. Él no hubiera podido simplemente sudar sangre, según Lucas 22:24. Eran necesaria la sangre y la muerte. Eran absolutamente necesarias. Tenemos ahora, hermanos, que la sangre es detallada. Vamos a hablar un poco de esto. Tal como una cuerda carmesí, o sea, un cordón, la doctrina de la sangre corre a través de las venas. Mire, la doctrina de la sangre corre a través de la Biblia. Amén. Así como corre la sangre a través de las venas, la doctrina de la sangre corre a través de la Biblia. Empieza justo después de la entrada del pecado y la caída del hombre, en Génesis 3:21. ¿Qué dice Génesis 3:21, hermanos? Ajá, ¿qué le hizo Dios al hombre? Túnicas. ¿Y de qué se las hizo, hermanos? Del cuerito de unos animalitos. ¿Y qué pasó, hermanos, para poder obtener el cuerito? Tuvo que morir un cordero, ¿sí? Tuvo que morir. Y para morir, ¿qué le pasó? Tuvo que derramar su sangre. Fue necesario. La sangre, hermanos, el derramamiento de sangre, la Biblia lo comienza a enseñar justo cuando entró el pecado. ¿Y por qué no se mencionó antes?
Pues no se mencionó antes porque no lo iban a entender, hermanos. ¿Qué habría sucedido, hermanos, si antes de la caída del hombre Dios hubiera venido y le hubiera dicho a Adán y a Eva: miren, les voy a hacer unos vestidos de el cuerito de unos animales? ¿Y para qué? ¿Y para qué, verdad? Si ellos así andaban bien, hasta iban a sentir que les iba a estorbar y se sentían más libres para poder andar y para poder, así como Dios los tenía. Pero ya cuando entró el pecado y cuando ya comenzaron ellos allí a querer cubrirse, la cosa cambió. Ahora sí son necesarios, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Por qué fue necesario? Porque ya había pecado. Porque ya en ese momento, ya ahora sí, ahí comienza a hablarse, hermanos, de la sangre. Y desde ahí, hermanos, desde Génesis 3:21, durante toda la Biblia continúa hasta llegar al último libro, Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5 y 19:13? Amén. La sangre de Cristo, hermanos, es, como pueden llamarle algunos intelectuales, es un eje transversal que atraviesa toda la Biblia y que es fundamental en cuanto a el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, las ofrendas y sacrificios detallados en el Antiguo Testamento eran sacrificios de sangre. El libro a los Hebreos lo explica como tipos o sombra, apuntando hacia el sacrificio perfecto de Dios en su Hijo Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, que se hacían sacrificios y que habían derramamientos de sangre, ya dice ahí que esto era como una sombra. Una sombra, hermanos, es aquello que nosotros miramos sin mirar el objeto principal, pero que se refleja y nosotros podemos distinguir y podemos a veces hasta identificar personas con una sombra. Pues era una sombra, como una sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Nuestros antepasados, ellos vieron el sacrificio de Cristo, hermanos, como una sombra. Y ellos, por esa razón, se les dificultaba comprender en qué iba a resultar esa sombra. Ahora nosotros, hermanos, que vivimos en tiempos mejores, ahora nosotros ya no miramos el sacrificio de Cristo como en una sombra, como una silueta, como una cosa que yo no sé qué puede ser. Ahora nosotros miramos a Cristo crucificado en la cruz. Ahora nosotros miramos a un Cristo traspasado por una lanza. Ahora nosotros ya miramos diferente. Ya no es una sombra, ahora es una realidad. Jesucristo ha sido crucificado. Entonces, hermanos, veamos aquí unos 2 o 3 textos de los que tenemos marcados. Génesis 4:4, por favor. ¿Qué fue lo que trajo Abel? Abel, hermanos, trajo un corderito. Y ese sí tenía sangre, hermanos. Y ese sí tenía sangre. Y por eso nosotros no vamos a tener ninguna duda, hermanos, que la sangre de Cristo es valiosa, es importante. La sangre en el sacrificio, en la expiación, es importante. Veamos, por favor, Hebreos 9:6, hermanos. Tal vez no lo vamos a leer todo, pero algunos textos. Hebreos 9:6.
Ajá. Pero en la segunda parte, ajá. Pero en la segunda parte, 7. Ajá. El 9. Que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Dejémoslo ahí. Saben, hermanos, que antes, cuando Cristo no estaba, la situación, hermanos, se complicaba un poco. Y yo creo, yo estaba pensando, ¿qué habría sucedido, hermanos, si hacemos un cambio? Y les explico, un cambio. Nos vamos todos nosotros al tiempo de los inicios de la Biblia, y aquellos habitantes de aquel tiempo los traemos ahora. ¿Quién creen que sale ganando, hermanos? Ellos, ¿verdad? Porque ahora ellos van a venir y van a entender. Seguramente en aquel tiempo tenían que esperar todo un año, tenían que estar ellos pendientes, y cuando llegaban al templo, ellos estaban ahí esperando que el sacerdote se desocupara, porque estaba otra familia allí haciendo cola. Y ahora ellos pueden venir y decir, no, yo aquí en el momento que yo quiera, yo me presento ante Dios y yo puedo hablarle, y yo puedo desechar ya este corderito, porque ya el cordero perfecto de Dios ya fue sacrificado. Ahora, si nosotros nos vamos en aquellos tiempos, vamos a decir, yo no voy a estar haciendo todo esto. Si yo allá en mi tiempo es mejor, porque en mi tiempo yo no tenía que andar llevando cordero, porque Dios ya lo puso. Espero no haberlos confundido, hermanos, pero mejor para poder avanzar yo les digo, saben, el cristiano tiene la bendición tan grande de vivir en tiempos en los cuales toda la verdad de Dios ha sido revelada, y nosotros podemos entender, y nosotros podemos hacer propia la palabra de Dios y decir que tenemos un gran cordero que Dios proveyó, perfecto, que fue a la cruz y derramó su sangre, y que esa sangre nos limpia de todo pecado, y que esa carne que fue inmolada tiene algo para nosotros, hermanos, y es que esa carne llevó el castigo de nuestro pecado. Entonces, nosotros estamos felices y contentos por lo que Dios hace con nosotros, hermanos, a través del sacrificio. La sangre es ilustrada. El Señor, hermanos, dio a sus iglesias una ordenanza. Fueron dos, pero aquí hablamos de una: la cena del Señor, como una observancia perpetua hasta que Él venga. A través de este memorial, la copa conteniendo el fruto de la vid simboliza su sangre derramada. Simboliza su sangre derramada. Mateo 26, 28. Amén, amén. Marcos 14, 24. Les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Amén. Entonces, hermanos, la sangre, como dije antes,
Es una enseñanza fundamental de la Biblia que está en toda la Biblia porque es importante. Porque la sangre de Cristo, hermanos, es algo esencial para la salvación de la humanidad. Si la sangre fuera accidental, como algunos la toman, y no fuera esencial para la expiación, se podría entonces preguntar, ¿por qué tener la copa? Si la sangre no fuera necesaria, hermanos, ¿por qué debíamos tener la copa? El pan verdaderamente representaba, en verdad, esencial, la muerte de Cristo Jesús. Eso representaba. ¿Por qué no tomar agua? Cristo derramó agua al igual que sangre, según Juan 19:34. Y el servir el agua durante la cena del Señor sería muchísimo más fácil. Yo creo que la hermana Delmi solo lo que haría es agarrar las copitas y en vez de copitas agarrar un vaso normal, grande, lo llenaría ya para todos. Sería más fácil, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué el Señor Jesús no dijo que eso representaba su agua? Porque la sangre, hermanos, tiene una función importante en la limpieza de nuestros pecados. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor y nosotros tomamos la copita con el fruto de la vid, nosotros, hermanos, simbólicamente estamos aplicándonos la sangre de Cristo Jesús. Nosotros estamos con ese acto diciendo que nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Con eso estamos nosotros reconociendo que nuestros pecados fueron quitados al ser aplicada la sangre de Jesús en nosotros. Es entonces, hermanos, muy necesaria la sangre de Cristo Jesús. Vamos a dejar esto de la sangre declarada para el próximo domingo, hermanos. Vamos a quedarnos aquí. Ha llegado ya el momento de quedarnos. Pónganse de pie, vamos a orar. No se les olvide, hermanos, que tenemos una cosa preciosa aprendida hoy, es que la sangre de Cristo es necesaria para la expiación de todos nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias porque nos has dado la bendición de estar aquí reunidos hoy, aprendiendo de ti y de tu palabra. Y queremos, mi Señor amado, que esta enseñanza que hoy hemos aprendido pueda ser fundamental para solidificar nuestra fe y para que cada uno de nosotros esté también debidamente preparado para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de tu palabra. Señor amado, muchas gracias por esta bendición. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Siéntense, hermanos, y antes de que pase el hermano Nahum, solo quiero recordarles, hermanos, que